Escuela de Alineamiento Ministerial 2019. A continuación, recibamos con profundo aprecio a Enoch Morris desde India. Good morning. Muy buenos días. It's great listening to the Word of God. Es glorioso poder escuchar la palabra de Dios. I believe by now we are getting the full definition of the church. Puedo entender que hemos recibido una definición bastante amplia acerca de lo que es la iglesia. And even yesterday we were hearing from Pastor Thamu the full definition of ecclesia. Ayer estuvimos aprendiendo por medio del apóstol Tamo la definición de la palabra eclesía. And even from Pastor Yasser, he was saying that the church is a family. Y Pastor Yasser estaba diciendo que la iglesia es una familia. And as I was listening to all these teachings, Y mientras yo estaba escuchando todas estas enseñanzas, God spoke to me to share something this morning. Dios me habló a mí para compartir algo con ustedes en esta mañana. You know, church is a family. La iglesia es una familia It functions in a pattern of a family. y funciona en el patrón de una familia. That's how the church functions. Y es así como la iglesia funciona. In the family, the pattern of a En family, el, how the family en el functions. patrón de una familia, como una familia debe de funcionar. And I believe we need to know something how the family functions in God. Y nosotros debemos de aprender cómo es que esta familia funciona en Dios. Otherwise, I think we will not be able to function rightly in the body of Christ. Porque si no tenemos una definición correcta, no vamos a poder funcionar correctamente dentro de la familia de Dios. Remember yesterday I was talking about the image and likeness and the life of God starting from an individual point. ¿Se acuerdan como les mencioné ayer que nosotros estamos llamados a cargar la imagen, la semejanza y la vida individualmente de adentro, manifestándolo hacia afuera? You know, that's where I labor and I focus on. Y es ahí donde yo me enfoco y es donde yo lo trabajo más, ese concepto. Church being formed within us. La iglesia siendo formada dentro de nosotros. Because this is the time where the church needs to be revealed with full potence. Porque estamos en el tiempo en el cual la iglesia necesita ser revelada en potencia. While the church is invisible, Y aunque ciertamente la iglesia es invisible, it has to prepare for the visibility for the pero world. debe de prepararse, debe de ser visible para el mundo. And for this, I believe, Y para esto it has to start working within us first. yo entiendo que debe de trabajar internamente en nosotros. Even this morning we were listening to Christ being formed in us. Y aún esta mañana escuchamos cómo Cristo es formado internamente en nosotros. Which is the hope of glory. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. We all want to see glory. Todos anhelamos la gloria. And if that's our focus, Y si ese es el foco de nuestras if vidas, that is our priority, si esa es la prioridad de nuestras vidas, then we need to work on Christ being formed in us. entonces tenemos que trabajar con la idea o la realidad de que Cristo necesita ser formado internamente en nosotros. And church, as it is functioning in a family pattern, Y por cuanto la iglesia funciona en el patrón de una familia, and that is how God wanted it to function. y es así como Dios quiso desde el principio que fuera. We cannot bring it into a different style of working. Entonces no podemos hacerlo de ninguna otra manera, sino a la manera de Dios. We cannot make it an organization. No podemos hacer de la iglesia una organización You know, religiosa. we cannot change the structure of it. Es que realmente no podemos cambiar la estructura de la iglesia. If we change the structure, we will stay away
from where God is. Porque si cambiamos la estructura que Dios estableció, entonces nos vamos a alejar de Dios. I would like to see things from Genesis. Y a mí me gusta mucho ver las cosas desde el libro de Génesis. You know, before the fall, Antes de la caída, to see where God is doing something in the beginning. observar lo que Dios estaba haciendo desde el principio. Whatever I see in the New Testament, Todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, I would like to see in the beginning. yo quiero siempre verlo en el Génesis, That's- en el principio. That's where you see the heart of God. Y es ahí donde encontramos y descubrimos el corazón de Dios. Sometimes we see God in between the A Bible. veces vemos a Dios como en medio de las Escrituras We might not understand Him fully. y no lo podemos comprender plenamente. Because Entonces, God working in situations and circumstances porque is very different. Dios, si usted ve a Dios nada más operando en circunstancias y en situaciones, But when you see God working in the beginning, pero si usted ve a Dios trabajando desde el principio, I mean before the fall of Adam, antes de la caída, antes de la desconexión con Adán, that's where you can see God in es fullness. ahí donde usted puede ver a Dios en plenitud. And you can see the principles being just brought throughout the Bible. Y usted puede observar cómo los principios entonces permean las escrituras completas. So I would like to emphasize few principles on family. Así que quiero hacer un enfoque y hacer un énfasis en el principio que gobierna la familia de Dios. What does Bible talk about the family? ¿Qué nos dice las escrituras con relación a la familia de Dios? So that we can establish some principles Para que nosotros podamos establecer algunos principios that is being already que established. están ya establecidos en las escrituras And they are eternal principles. y son principios eternos We need to understand them. y tenemos que entender eso. Genesis chapter 2, Vamos todos a Génesis capítulo 2, si lo pueden poner en pantalla. verse 24. Verso 24. Let me read it for you. Lo voy a leer primero en inglés. And therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Yesterday, Pastor Tamo was explaining so beautifully about ecclesia. Ayer el pastor Tamo estaba explicándonos la definición de la eclesía The word ecclesia was wonderfully expounded to us, y fue expandida, amplificada el significado de la misma, which had a deeper meaning of leaving something and landing into another realm of life. y pudimos observar cómo la eclesía es aquella que es extraída e insertada en algo, aterriza en algo. And God called Abraham to leave something and to land into another thing. Y Dios llamó a Abraham que dejara su tierra, su parentela. I could see the same principle being said here in Genesis chapter 2. Y yo puedo hacer una correlación entre ese verso de Abraham y este que acabamos de leer de Génesis capítulo 2, verso 24. Adam was single, Adán era soltero and there was a companion made for him. y Dios le formó una compañera a él. So at once he had a companion. Y desde el momento que tuvo una compañera, He declares él principle. declara el principio. This is the principle he declared. Y ese es el principio que él dijo. Therefore shall a man leave his father and his mother, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, and cleave with his wife. y se unirá a su mujer. This is something very strong and something very powerful. Esta es una declaración sumamente poderosa y con una gran fuerza por igual. Unless we are ready to leave, ¿Estamos dispuestos a irnos? we will not able to cleave to something that God wants to put us. Porque si nosotros no estamos dispuestos a dejar atrás, será imposible unirnos, hacernos uno con lo que Él desea, que seamos uno. Here it is said, man has to leave his father
and his mother. El hombre dejará a su padre y a su madre. For me, it means, the background, what the man carries. Y para mí esto es como el trasfondo de lo que el hombre carga. The man or the woman that carries something, the ethnicity, the culture, the behavior, the way they are bringing up, they carry something while they come together. Entonces un hombre y una mujer ambos cargan costumbres, usos, pertenecen a grupos étnicos, siempre cargan algo ambos. In this case, both for Adam and Eve, Tanto en el caso de Adán y Eva, the father is God. excuse me, God is the father. Dios es su padre. But what he is trying to lay down here is Pero lo que Dios quiere realmente establecer an es eternal principle un- that need to be established, es un principio eterno que necesita ser establecido. so that we can see into this principle Así que nosotros estamos llamados a observar y meditar en este principio and learn y the ways aprender, of God. y aprender las cosas a la manera de Dios. So he says a man should leave his father and his mother Y declara: el hombre dejará a su padre y a su madre and cleave on to his wife, y se unirá a su esposa so that they can become of one flesh. para que sean una sola carne. I believe no matrimony that is done in this world, in any religious system, speaks of this. There is no marriage that speaks of this in any religion. No veo en ninguna religión que se exprese esta gran verdad. En ninguna otra religión no lo he visto que puedan expresar esta gran verdad. All the marriages speaks about, the status of a man, the status of a woman, and how they come together. Y siempre se habla en las ceremonias el estatus de un hombre, el estatus de una mujer y cómo los dos se unieron para un matrimonio. But Bible is talking about something very Pero different las escrituras nos está hablando algo de mucho más amplio y profundo, and very deep. y algo que es verdaderamente profundo. And if we don't understand this principle, Y si nosotros no podemos entender este principio, and if we can't bring this into our marriages, y si nosotros no podemos insertar este principio en nuestros matrimonios, I believe it will be very hard to bring into the body of Christ. yo entiendo que será extremadamente difícil poderlo insertar dentro del cuerpo de Cristo. Because you remember the church works in the pattern of the family. Porque ustedes saben que la iglesia opera en el patrón, en el diseño de una familia. So if we can learn the principles of the family at home, Así que si nosotros podemos aprender los principios que gobiernan una familia en el hogar, that's how it's going to come in the global church. y eso es lo que va a suceder también en la iglesia global. And that's why I want this one to be the priority in our life. Y por eso deseo que este principio se haga un principio, se convierta en un principio principal en nuestras Today we vidas. can see a lot of broken marriages, Y hoy podemos ver tantos matrimonios quebrados, rotos, a lot of divorce. tantos divorcios. People cannot live together. Las personas no pueden ni siquiera convivir juntos. I believe it's a miracle for a man and a woman to live together. Y realmente yo entiendo que es literalmente un milagro cuando un hombre y una mujer pueden convivir y Do you tener agree un with matrimonio. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Because man is formed different, Porque el hombre es formado de una manera and the woman diferente is formed different. y la mujer también es formada de una manera And they diferente. both to live together Y para convivir needs a miracle. necesitan ciertamente un milagro de parte de Dios. And this miracle to happen, Y para que este gran milagro there is a ocurra, principle in the Bible. entonces aquí tenemos el And principio. if you don't work on this Y si principle, usted no trabaja este gran I principio, believe no marriages can last long. entiendo y lo declaro que ningún matrimonio va a perdurar. And we need to understand this and bring this into our Y marriages. tenemos que entender la profundidad de este principio e insertarlo en nuestros matrimonios, Where the you in us is taken away. donde ya lo mío y lo individual es erradicado The self in us should be laid down.
Y nosotros estamos llamados a poner nuestras vidas a favor del otro. Because when it's talking about the father and mother, it's not talking about the literal father and mother. Porque cuando acá está hablando del padre y de la madre, no está hablando literalmente del padre y de la madre, It's talking about the baggages we carry. sino que está hablando del trasfondo, de esas cargas que entramos dentro del matrimonio. It's the culture we carry. Es la cultura que cargamos. It's the thing that wouldn't work in future. Son las cosas que nos dieron para entonces poder nosotros edificar el futuro. That's why it has been said that you need to leave all those things Y down. por eso este principio declara que todo eso, todo ese bagaje, todo ese equipaje debe de dejarlo atrás. Because there is a necessity Porque hay una necesidad for two human de que beings dos seres humanos to become one. se hagan uno. If we can understand this Si principle nosotros podemos entender este principio and we make it practical, y lo vivimos en la praxis diaria de nuestras I believe vidas, coming together with Christ is more yo easier. entiendo que ser uno en Cristo es mucho más fácil. Because we can practice this in our family Porque lo practicamos diariamente en nuestra familia and we can practice it in our spiritual life. y lo podemos también practicar en la vida y mediante hasta la predicación. It is always the you, it is the me, it is the I that stops us. Porque es el yo, lo mío, lo individual que detiene todo lo que Dios desea I believe hacer. we need to be deconfigured. Entiendo que debemos de ser desconfigurados. We should be broken. Es más, debemos ser quebrados. You know, the self in us should be laid on the altar. Ese viejo hombre debe de ser colocado en el altar. You know, yesterday I told you something like we need to start from being fruitful. ¿Se acuerdan que ayer les mencioné que nosotros debemos de empezar siendo fructíferos? Before we can become fruitful, Pero antes de la fructificación, before we start multiplying, antes de la multiplicación, this is the principle that has to be brought into our este es life. el principio que debe de ser insertado en nuestras vidas. If this oneness is not brought into our life, Si la unicidad no es parte de nuestras vidas, our fruitfulness, la fructificación, our la multiplication, multiplicación, it's going to be wrong. entonces estará equivocada. Because we are going to produce Porque entonces vamos a producir godless people. personas que no conocen a Dios ni se parecen a We will Dios. not be producing sons of God. No estaremos reproduciendo hijos de Dios. We will not be producing the image and likeness and life of God. No estaríamos entonces produciendo la imagen, la semejanza y la vida de Dios. Because we don't stand in the principle and the pattern of God. Porque no estamos fundamentados en el principio establecido por Dios. It is always two. Siempre son dos. You know, two ways, Siempre hay dos caminos, two thinkings, dos two pensamientos, patterns dos patrones that will never come que together. nunca se harán uno. With such a pattern, Y ese patrón, we will never be able to form oneness. y con ese patrón jamás la unicidad se dará entre el hombre y la mujer. And Bible says you need to leave Y las escrituras declaran before dejará, so that you can cleave and become para one. que usted tiene que dejar atrás para entonces ser uno. We need to bring this into our family. Tenemos que traer este gran principio a nuestras Bring them in familias. our marriages. Tenemos que traerlo a nuestros matrimonios. That should become the priority of our Eso debe marriage. ser la prioridad de cada matrimonio. So that we can see things more clearer. Para que entonces podamos ver con mayor claridad. Because this pattern Porque is being este followed in the patrón church. debe de seguir la iglesia, debe de estar formado en la iglesia. Because you know to leave, you know to leave, Porque si sabe salir, you will know to cleave. si usted sabe salir, entonces So that- sabrá cómo unirse, cómo ser uno. So that you will become one. Para que entonces si usted deja atrás, usted se convierte en uno. When you understand this pattern, Pero cuando usted puede entender este patrón de dejar atrás para hacerse you uno, can become one with Christ. entonces ciertamente usted podrá hacerse uno con Cristo And one with God. y uno con Dios. So that your passion will Para que not be su- of your own self, Para que su pasión no sea centrada en sí mismo,
so that your passion will be of God. para que la pasión suya sea la pasión de Dios. So it will not be of yourself. No será algo de un ego propio suyo. When you're married to Christ Cuando usted está casado con Cristo and when you are in God, y cuando usted está en Dios, it's not you. no se trata de usted. It's the vision, the purpose and plan Se of trata de la God. visión, la misión y el propósito de Dios sobre su vida. That is why God is laying down His principle. Por eso es que Dios está estableciendo sus principios. Before we start multiplying, Antes de la multiplicación, before we start becoming fruitful, antes de la fructificación, we need to go under this process. tenemos que entrar en este proceso que he mencionado. Just imagine a man and a woman coming together. Imagínense un hombre y una mujer haciéndose uno. You know, they have many things of themselves. Ustedes saben que cada uno tiene muchas cosas internas que cargan de ellos mismos. They have a status, they have an influence, Tienen un and with estatus, everything they tienen come una together. influencia, tiene usos y costumbres, entonces llegan a hacerse Now, uno. as Bible says, Pero la Biblia nos dice they just drop everything que deben de dejarlo todo atrás, because they are understanding what the church is. porque están entendiendo lo que la iglesia es. So they drop everything, Entonces lo sueltan todo, lo dejan and now they atrás become one. y ahora se hacen uno. When they become one, Y cuando se hacen uno, and now if you go there, entonces and si find uno va a un lugar, who they are, si una persona descubre quién now, if es, you go there and find the identification of themselves, si usted va a este principio y puede lograr entender la identificación they will suya, have a different new identity. entonces los dos tendrán una nueva identidad. Hope you understand. ¿Pueden entender lo que estoy tratando de You know, decir? two different people with different Imagínense identity dos personas con diferentes ideologías coming together, se unen becoming one, para hacerse uno. have lost all their identity. Han perdido la identidad que tenían And anteriormente. coming together, they have formed a different identity, Y al hacerse uno, entonces han abrazado Which we una see- nueva identidad which we know it's a brand new man in que ustedes Christ. saben que es la nueva criatura en Cristo. And that's how we need to function. Y es así como nosotros estamos llamados a funcionar. In that Y case, en ese caso, if you go and find the old man, si usted vuelve a buscar el viejo hombre, the old man is not found. el hombre viejo realmente I no can puede see- ser encontrado, You know, they don't know from where they have come. porque no saben de dónde han The venido, identity is lost. porque tienen una identidad perdida, They have forsaken the father's house. porque han dejado la casa del padre, They have forsaken the mother's house. han dejado atrás la casa de la madre. So the old identity is not there. Entonces la vieja identidad ya no está en ellos, They have created a new identity, porque ellos han creado o están madurando en una nueva which identidad is not of their own, que no es propia de ellos, but it is of a new thing, pero es de una nueva a creación, new realm, un remanente a nuevo, new identity that God una wants to place in their nueva life. identidad que Dios quiere establecer sobre su vida. And this is similar to the order of Y Melchizedek. esto es similar al orden de Melquisedec. You know, Melchizedek had no background. Saben ustedes que Melquisedec no tenía un trasfondo que se pudiera Father's name averiguar. was not known, mother's name was Su, not known. su padre y su madre no fue dada a conocer. You know, he was a different person. Él era ciertamente una persona totalmente And if you diferente. can see that personality compared with this, Si usted puede ver la correlación entre Melquisedec y lo que estoy you diciendo, can see their identity being lost and they come into an eternal identity along with Christ. así sucedió con Melquisedec, que él perdió su vieja identidad y adoptó y se hizo una con la identidad identidad eterna que So él the cargaba. mortal has been vanished Entonces and lo immortal has been established. mortal ha desvanecido y lo inmortal ha sido absorbido. I believe this is where we need to move on. Y entiendo que es ahí donde nosotros tenemos que avanzar. Move on from ourselves, Tenemos que salir de nosotros move on mismos, from our own identity, de nuestra propia identidad que hemos creado, and move to a new y identity. migrar a la verdadera identidad. That's what God is talking to Abraham. Y eso es lo que Dios estaba diciendo a Abraham. In Genesis chapter 12, En God is talking Génesis to Abraham. capítulo 12, Dios le dice a Abraham, Abraham was called to get out of the country, from the kindred, from the house, into a land that I will show thee.
Génesis capítulo 12, el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. He was called to get out of everything. Él fue llamado a salir de todo From lo the que country, él, from his de su people, nación, de su pueblo, from his father's house, de la casa de su padre, into a land para ser llevado a una tierra of different realm. en una dimensión totalmente It distinta. was of different dimension. De una dimensión totalmente He was distinta. taken out of one land Él into fue another land. extraído de una tierra para ser insertado en otra dimensión. And this land had all supernatural things. Y en esta dimensión es donde ocurre todo lo sobrenatural. That's what happens when two flesh become one. You will enter into supernatural. Y eso es lo que realmente sucede cuando dos carnes, de carne y hueso, se hacen una sola carne. Because the Entonces se entra en lo sobrenatural. because the olden identity is gone and you get into a new identity. Porque la vieja identidad ha sido extraída para entrar a la nueva identidad. And you will understand your destiny in God. Y entonces usted podrá entender su destino en Dios. Every principle of God Cada principio de Dios leads us into supernatural nos miracles. impulsa a la dimensión espiritual. Sometimes the principles doesn't work in this worldly realm. Eso porque esos principios no operan en la dimensión terrenal. You know, God's principle, it's such a challenging thing to work in this worldly realm. Déjenme decirle, establecer los principios o el principio en este caso muchas veces nos coloca retos a nosotros porque no son principios de este mundo. But when you step on those principles, Pero cuando usted camina en esos principios start working on eternos those principles, y comienza a trabajarse you conforme can see- a los principios eternos, you can see supernatural doors entonces opening. usted verá como puertas son abiertas de una manera sobrenatural. Supernatural ways coming in. Y victorias sobrenaturales y triunfos sobrenaturales se manifiestan. Because the supernatural things are laid in the principles Porque of God. lo sobrenatural tiene un fundamento en los principios eternos. But it is a challenge Pero es un gran reto que todos tenemos. because we are being kept on a different systems. Porque nosotros estamos en esta tierra que tiene unos sistemas totalmente diferentes a los A principios wilderness eternos. system, a wilderness system, Estamos en un sistema and a system where things cannot function. y es un sistema en el cual las cosas no pueden It is a funcionar. hard system for us to live in. Es un sistema cruel en el cual se tiene que vivir. But the challenge is, Pero el reto que todos tenemos we will bring down the principles of God in those es que systems. vamos a establecer los principios internos en esos principios inadecuados. So that supernatural things can break forth in our life. Para que las cosas sobrenaturales puedan ocurrir en nuestras vidas y tengamos rompimientos y tengamos victorias. And that's the reason God is trying to bring this principle Y into the esta church, es la razón por la cual Dios quiere establecer este principio eterno en su iglesia. where we will understand becoming one. En nosotros poder entender lo que es ser uno. If we can understand in becoming one, Si nosotros podemos entender lo que es ser uno, things are going to be different. las cosas van a ser totalmente diferentes. Because the vision and the purpose is going to become one. Porque la visión y el propósito se hará uno en todos. Verse 25. Verso 25. Genesis chapter 2 verse 25. Génesis capítulo 2, verso 25. Another thing what we see here, Y otra cosa que podemos observar acá es, and they were both naked, and the man and his wife were not ashamed. verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. It says they were both naked Dice que estaban ambos desnudos and they were not ashamed. y que no tenían vergüenza. There is something deep to be understood here. Hay algo muy profundo que debe de ser entendido acá. When you come together and become one flesh, Cuando dos se hacen una única carne, there is something happening internally. hay algo que sucede internamente.
When you become one flesh, there is nothing to hide. Cuando se convierten en una sola carne, no hay nada, absolutamente nada que esconder. At this point, you can find God in every marriage. Y aquí podemos entonces encontrar a Dios en todos los matrimonios. Because these two people Porque estos dos seres humanos in the garden, en el huerto they lived very well. vivían sumamente bien. They were happy. Estaban felices. Things were normal. Todo era normal. They had good communication with God. Tenían muy buena comunicación con Dios. But when they missed the mark, Pero cuando se perdieron de la marca, cuando se salieron de la when they diana, did something that God didn't want them to do, cuando ellos hicieron algo que Dios nunca le mandó que hiciesen, when they were away from the voice of God, cuando se salieron de la voz de Dios, they heard the sound of God coming. entonces luego escucharon la voz de Dios que le estaba hablando. And they ran and hid Y themselves. salieron corriendo cuando escucharon la voz de Dios y se escondieron. They ran and hid themselves behind the Y leaves. se escondieron detrás de unas hojas, de las hojas de higuera. Why did they run? ¿Por qué corrieron? Because they had something to hide from Porque God. ellos se estaban escondiendo de Dios mismo, tenían vergüenza. So long they were naked before God, Mientras estaban desnudos delante de Dios, and everything in them Y was seen by God. todo lo que ellos tenían internamente, Dios lo veía todo el tiempo. Because they maintained an accuracy with God. Porque tener exactitud, estar alineado con Dios, They walked exactly in the patterns of God. ellos estaban caminando en los principios eternos que Dios había establecido. And now when they have missed the mark, Y ahora cuando se salieron de la diana, cuando se salieron They de la ran- marca, they ran- salieron corriendo they ran and hid themselves. y se escondieron. Because Porque they have something that God doesn't like. ellos entonces tenían algo, cargaban algo ahora que Dios no le agradaba. They have something that is not the pattern of God. Ellos entonces comenzaron a cargar algo que no era el patrón de Dios. They have something that God doesn't like. Ellos cargaban algo que a Dios no le agradaba. So with all those things, they don't want to come before God. Entonces con todo lo que ellos todo lo que estaban cargando, ellos no querían They want to acercarse hide a Dios themselves. y por lo tanto se escondían. They hid themselves before God, Se escondieron delante de Dios and they also hid themselves among themselves. y también se escondieron del uno del otro. So when you don't have an accuracy with God, Entonces cuando usted no tiene exactitud, cuando usted no está alineado con Dios, you will not be in a position to be accurate or open even before your partner. usted entonces no estará en una transparencia con Dios mismo, no This tendrá is- una relación This abierta is con where Dios. the invisible God is there in every marriage. Y es donde el Dios invisible debe de estar en cada matrimonio. Not knowingly, they went and hid themselves before God, but they Entonces- were hiding even among them. No solamente se escondieron ellos de Dios, sino que ellos se escondieron del uno del otro por igual. Because there comes something that they don't want to show. Porque ellos comenzaron a cargar algo que ellos no querían que fuese mostrado. They have something of their own. Ellos tenían algo ya propio de They ellos. say, no, Lord, I have something to hide from you. Oh Señor, yo tengo algo internamente que tengo que esconder de ti. And I don't want you to see Y that. no quiero que tú lo veas, Because Dios. I have done something wrong, Porque yo he hecho algo equivocado, yo he hecho algo which is malo. not your way, Que no es a la manera tuya, which Dios. is not your design, Que no es el diseño tuyo. which is not your pattern. Que no es el patrón tuyo. So they want to hide themselves. Entonces querían esconderse. We need to understand Y tenemos que entender when there is oneness, que cuando existe la unicidad, everything is open before God. todo es transparente. When Todo, there is- todo está desnudo ante Dios. And even in the marriage, Y aún en el matrimonio, when we are one, cuando somos realmente there is nothing to uno, hide between us. no hay absolutamente nada que esconder el uno del otro. We need to bring this principle in our marriage. Tenemos que insertar este principio eterno en nuestros matrimonios. Everything should be open, Todo debe ser transparente, todo debe ser abierto. nothing to hide, Nada que esconder. nothing to hide or nothing to keep Nada in que a privacy esconder or o secret. nada que esconder o agarrarse en el secreto del otro. Because if we don't practice these things in our individual life, Porque si nosotros no practicamos estos principios eternos individualmente en nuestras vidas, we don't lay a pattern even to our children. entonces no seremos ni siquiera un modelo para nuestros hijos. Because sometimes we see in houses they have their own little kingdom.
Porque nos damos cuenta que hay muchas casas que tienen su propio reino, no el reino de Father has Dios. a small kingdom, mother El has a papá small tiene un kingdom. reino pequeño, la mamá tiene otro reino pequeño. And you can see in those houses, children have their own small Y kingdom. ven también como los niños tienen su pequeño reino por igual. You cannot interfere in those Y no se puede things interferir entre un reino y otro reino. because ¿Por qué? the reason is Y la razón es they have something that they don't want to porque show the ellos other one. tienen algo que esconder y no quiere que el otro lo sepa o lo vea. They think that you cannot see this. Entonces entienden que usted no puede ver lo que el otro tiene o If viceversa. you saw what I am hiding, Porque si usted puede ver lo que yo estoy tratando you de will be esconder, disturbed. entonces usted va a estar muy So preocupado. let me keep it secret. Entonces déjame mantener un secreto. If this is the pattern that we are going to Y practice in si our este es personal life, el patrón que nosotros vamos a practicar individualmente en nuestras vidas, we will not be able to have an integrity before God. no vamos a ser íntegros delante de Dios. Because if it's not in practice. Porque no estamos viviendo según el patrón. And how can we talk about coming together with Christ? Entonces, ¿cómo podemos ni siquiera hablar You know, de caminar en unicidad con married with Cristo, Christ. de estar casado con Cristo, Becoming one in God. ser uno con Dios? You know the place where God has placed us? Usted sabe el lugar donde Dios nos ha colocado a God has nosotros. placed us in the right hand. Dios nos ha sentado a nosotros a su diestra. We need to understand Nosotros tenemos que there entender is only one right hand. que Dios solo tiene una diestra, una And in mano that derecha. right hand, Y en esa posición de mano derecha, we a la know Christ diestra, is seated. usted sabe que Cristo también está sentado. Then where is our place? Entonces, ¿cuál es el lugar nuestro? In Christ. Nosotros estamos en Cristo sentados. So if we are not married to Y si Christ no estamos casados con Cristo and become one in y Him, no somos uno con Cristo, we cannot claim the right hand of God. entonces no estaremos sentados a We la can- diestra de Dios Padre. We can sing, Podemos cantar, we can claim, podemos declarar we can declare and proclaim, y podemos proclamar, but you will be away from pero what usted you're saying. estará alejado de Dios. Because we need to become one. Porque estamos llamados a ser uno con Dios. Because God wants that pattern to be Porque established. Dios desea que ese patrón sea establecido. The same image, La imagen, same likeness, la misma semejanza. no difference. No, ninguna diferencia. Even if two are coming together, Si dos se hacen uno, become one. si dos se unen es para hacerse You know, uno, this un solo. principle helps us Y este principio nos so that we ayuda can gel with Christ. para que nosotros nos fusionemos y seamos uno con Cristo. As it is said in Ephesians chapter 2, Como es descrito en Efesios capítulo 2, verse 21, 22. de Efesios capítulo 2, We become one with Christ, 22, declara: building fitly and framed together, en quien vosotros también sois juntamente edificados So that para we- morada de Dios we en will- el Espíritu. so that we will not be in a position to identify. Repeat again. We will not be in a position to identify. Please Entonces, put it on no the board. tenemos, por favor, que pongan el verso bíblico de Efesios capítulo 2, 22. No tendremos entonces nada que esconder ni It says, in whom all the building fitly framed together En quien- groweth unto a holy temple in the Lord. en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el And Espíritu. verse 22, Y el verso 22, in whom we are all built together for an habitation of God through the Spirit. voy a leer el 21, ya leí el 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, It says, in whom we are all built together en quien nosotros estamos siendo edificados so that God can live in us. juntamente para que Dios pueda morar en nosotros, en And el just two Espíritu. verses above, you can see Christ the Y cornerstone usted ve que está hablando de esta morada que es Cristo, la piedra angular, being built together. en el cual todos nosotros estamos siendo edificados en la piedra angular que es Cristo. It is like all the bricks being laid Es together como si todas las piedras estuviesen siendo colocadas and plastered, y entonces cementadas, and so that you cannot see any bricks separate.
para que no pueda haber entonces ninguna piedra, simplemente se ve como un solo You can cuerpo. see a harmony there. Y usted puede ver una armonía. You can see just one single wall. Usted simplemente ve un solo edificio. And that is the pattern that God wants to Y bring ese in es el us. patrón que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros. Such a kind of oneness. Es la unicidad. Where is it going to start? ¿Cuándo va a We can empezar? never start in the local church. No podemos empezar en la iglesia local. We can start in our marriage. Tenemos que empezar en nuestros matrimonios, Between a woman and a en un man. hombre y una mujer, So that we can represent para que entonces a living podamos pattern representar un patrón to eterno our children. a nuestros hijos And to the people who see that. y al pueblo de Dios que lo puede observar And por that is igual. how this pattern is going to move into the church. Y es así como este patrón entonces será insertado en It la will move into iglesia the local church. y será manifestado en la iglesia local. And it will move globally. Y después será de lo local a lo global. Because we have understood Porque the nosotros oneness hemos entendido el principio de unicidad, of being together. de dos ser uno. If we don't build this way, Si nosotros no edificamos conforme a este principio, I told you we won't produce sons of no God. vamos a producir hijos de Dios. We will be producing wrong children. Estaremos produciendo hijos deformados, We will be producing wrong, people. personas que no. People without God. Estaremos formando gente sin Dios. And that's going to be a chaos. Y eso lo único que produce es un caos. Because it's going to be apart from the pattern of God. Porque estará totalmente divorciado del principio eterno de Dios. And you can replenish, you can fill the Y earth. usted puede juzgar la tierra, usted puede multiplicar todo y llenar todo. And you can say, I have built something big. Y usted puede decir, yo he edificado algo grande, grandioso. You can say, I have built a standard. Oh, yo vivo según el estándar. And we have done many things. Y hemos hecho muchas cosas. But there comes a time, Pero llega un día, un momento, every building que todo edificio is being tested. será probado. Sometimes we think Y a veces pensamos we have been toiling, we have been que sacrificially doing many estamos things. trabajando, que nos estamos sacrificando hasta lo último. Whereas we see other things Y así como vemos otras cosas, without sacrifice. y también suceden cosas sin ningún It's tipo de being sacrificio. built easily. Y entonces, hay cosas que cuando se hacen conforme al And modelo even sometimes more bigger than what we have built. son edificados de una manera por la gracia y son cosas que llegan a ser aún mayores de la que nosotros hicimos con nuestro But I propio want to esfuerzo. tell you, Pero quiero decirles a ustedes, there is a test coming. pero la prueba nos llegará a todos. y When God todas. sent Adam and Eve into the garden, Cuando Dios envió a Adán y Eva, God never sent a test. Dios no los... It was not God's plan to test them. Ok, no fue el deseo de Dios probar a Adán y Eva cuando los colocó en el huerto. We need to understand that God trusts us. Tenemos que entender algo muy importante. Dios confía en sus hijos. God believes us. Dios cree en sus hijos. When He formed the man, Cuando formó al hombre, He never created with a doubt. Él no creó al hombre con una duda, claudicando en dos pensamientos. He was not thinking, I don't know whether this man will obey me or Él no not. dijo, no sé si me obedecerá o no me va a obedecer. No estoy confuso. He had full confidence. Él estaba totalmente confidente, He estaba believed. seguro en sí mismo, él creyó. He has trust on us. Él tiene confianza en nosotros, But the systems of the world pero los sistemas de este mundo are ready to test us. vienen a probarnos a nosotros. Are you the ¿Eres son of tú, God? ¿Eres tú el hijo de Are you the Dios? son of God? ¿Eres tú el hijo de Dios? The systems comes to test you. Los sistemas del mundo vienen a probar nuestra identidad. Matthew chapter 7, Si vamos todos a Mateo From capítulo verses 24. 7, verse, from verse 24. ¿lo pueden poner en pantalla? Matthew chapter 7 from verse 24 onwards. Mateo 7, 24 en adelante. Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Mateo 7, 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. See the doctrine that God is trying to build here. Observen aquí la doctrina que Dios está tratando de establecer. He says, if somebody is going to hear my voice Si alguien va a escuchar mis palabras and doubt them, y las hace, I will liken unto him as a wise man le compararé a un hombre prudente which built his house on que a rock. edificó su casa sobre la roca. Yesterday we saw that the rock is Christ, Y nosotros hemos observado que esa roca es Cristo. and that in that rock we need to build. Y nosotros estamos llamados a edificar sobre esa única roca. Here he's talking about a parable. Y aquí nos habla de una parábola. If one can listen to his voice Si uno puede escuchar su voz and do according to y it, obedece esa voz, not missing the mark, sin salirse de la diana de la marca, but just exactly following the principles, siguiendo exactamente los principios, and if we can do according to that, y si puede vivir de acuerdo a los principios he y is hacer, like a wise él man es como un hombre prudente who has built his house upon a rock. que edificó su casa sobre una roca. And there is another building there Y también hay otro edificio which is being built on the sand. que está siendo edificado sobre la arena. You can go up till 29 because we are Podemos ir short of ahora time. al verso 29 por asunto de tiempo. There is another building built on the sand. Y aquí está aquel que que edificó su casa sobre la arena. And it says, Y dice, this pattern of building is built without my knowledge. porque este patrón de edificación sobre la arena es edificado sin la sabiduría de Dios. Verse 26. Verso 26. Everyone that heareth these things of mine and doth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. I would like to pull your concentration to the word built his house. Quiero que nos enfoquemos en la palabra el hombre que edificó Which su says casa. that they have built the house completely. Es que ellos edificaron y completaron la edificación de su casa. It is not half done. Se terminó el trabajo. It's not in the middle of the No building. está en el proceso ni en el inicio de la edificación de esa casa. So two buildings are completely, Dos edificios que están terminados, they are built fully. están plenamente terminados, And it's edificados. visible. Y es visible a los ojos. So you can see both the buildings there. Entonces usted puede verlo los dos. But what happens? Pero ¿qué sucede? There comes the test. Viene la prueba sobre esa casa. The rain descended La lluvia descendió and the floods came y las vaguadas llegaron and the winds blew y los vientos soplaron and beat upon the house. y comenzaron a atacar la casa It fell on it, y se cayó. and the house that was founded on the rock Y la stood casa que strong. fue edificada sobre la roca permaneció y la otra se destruyó. I want to tell you, Quiero decirles algo. we are heading a test. Nosotros todos vamos a entrar en un tiempo de prueba. Every moment of our life there is test. Cada movimiento de nuestra vida es probado. It can be today, Puede ser hoy, it can be tomorrow, puede ser mañana, it can be a month later. puede ser un mes más tarde. We are facing tests in Nosotros every todos estamos siendo probados en todo lo que hacemos. in every part of our life. There is test being laid. Cada faceta o cada etapa de nuestra vida es The probada por systems of the igual. world are in queue waiting for us, Los sistemas de este mundo están esperando so that they can test us. para probarnos a nosotros. But if we are built on the rock, Pero si estamos edificando sobre la roca, on the revelation of en la Christ, revelación de quién Cristo and if es, Christ is formed in y us, si Cristo está siendo formado en if the nosotros, word is formed in si la us, palabra está siendo formada en nosotros, and if we are gelled along with y si Christ, nosotros estamos cimentados if conjuntamente we con have become Cristo, one with si Christ, somos uno con Cristo, I tell you,
Yo les digo a ustedes, this is the solution. esta es la solución. There is no hope other than this. No hay ninguna otra esperanza fuera de Cristo. We can build it strong, Podemos edificar un might edificio look beautiful, bastante might look beautiful, y como podemos edificar pensando un edificio que sea bastante Maybe sólido, exactly- hermoso, maybe- que pueda parecerse maybe exactly like the one built on the rock. hasta con la apariencia igual que fue edificado sobre la roca. But when it is tested, Pero cuando es probado, it proves entonces es destruido. whether it was built by a wise man or it was built by a foolish Porque ahí man. se sabrá si fue un hombre sabio que edificó o un hombre insensato que edificó. Bible says the wise man is the one who did things according to the El ways of God. sabio, el prudente fue aquel que hizo de acuerdo a el principio eterno. He has exactly accomplished everything that is of God. Porque es aquel que pudo o que alcanzó todo lo que es en Dios. And he has the ability to stand. Y tiene la habilidad de permanecer He has firme. he has the ability to overcome Tiene la habilidad de vencer, de ser un conquistador, de vencer. because he is one with the Por Heavenly cuanto Father. es uno con nuestro Padre eterno. There was test even for Adam. Adán aún fue probado Adam failed. y Adán fracasó. Even there was a test for Jesus Christ. También a Jesús. Jesús fue tentado, fue probado. You know, there was test in every corners of his life. En todas las áreas de su vida, Él fue probado. And one of the tests we would see in the wilderness, Y una de las pruebas que podemos ver en el desierto, Matthew chapter 4, Mateo capítulo 4, from verses 1 to 11 onwards. del verso 1 al 11avo, You can see different types of tests coming to him. usted puede ver diferentes tentaciones o We diferentes don't pruebas have time to go que through the llegaron complete a Él. thing. No puedo leerlo todo por asunto de tiempo, But verse 3 says, pero el verso 3 nos dice: and when the tempter came unto him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. y vino a él el tentador en el verso 3 y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. I can see the test coming to him Y puedo observar cómo la tentación le llegó a él to test his body. para probar su cuerpo You know, físico. I can compare this body to the image of God. Yo puedo comparar este cuerpo con la imagen de Dios. You know, there is a test to check whether you have been built according to the image of God. Pero viene la prueba para saber si este cuerpo está siendo edificado en la imagen de Dios. Test for the body. La prueba del cuerpo. It says if you are hungry, Si tienes hambre, we eat for a body. porque tenemos que comer para sostener el cuerpo. And he says if you are really hungry, Si tienes realmente hambre, come on, take this test. ven, convierte esas piedras en pan. Let these stones be made into Que bread estas piedras se conviertan en pan, so that you can eat and para live. que puedas comer y sostenerte. You can see Jesus overcoming the test. Pero usted ve a Jesús cómo venció la prueba. There is another test that is coming to his soul. Pero también hay otra prueba que viene al alma. The likeness, the inward man Ese hombre interior que carga, está llamado a cargar la that shakes semejanza. his soul. Y entonces el alma es probado. Verse 5. En el verso 5. Then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on a pinnacle of the temple and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Entonces el diablo en el verso 5 le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, In this test you y can en see, sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. the soul being tested. Entonces aquí podemos observar cómo el alma fue tentada. The inner man, the likeness El being hombre tested. interior, la semejanza que debe tener el alma nuestra. A kind of fear, Y se introdujo un temor, a kind of fear that grips him. un temor que estaba
en esas palabras para que pueda tomar el alma de Jesús. The test that comes to his soul, saying that you can jump from the top of the pinnacle Tú te puedes subir por encima del pináculo y tirarte, and the angels will y los hold thee, ángeles vendrán a sostenerte so that your foot will not dash para against que, the stone. para que tus pies no caigan sobre And you piedra. can see Jesus overcoming that. Y Jesús también venció esa tentación. And finally there comes another test, Y luego viene otra prueba to worship him. para adorarle a Él. I can see this as a test to life. Y así puedo observarlo como una prueba de la If you vida. can submit your life to me, La prueba de la vida. Si tú sometes tu vida Worship a mí, me. y si tú me adorares a Adore mí, me. si tú me sirvieres a mí, I will give all these things to yo te you. entregaré todos los reinos del mundo. I tell you, Yo les digo, the test is coming la prueba viene every day, todos los días, every moment. todos los momentos. The challenges are laid before Los us. retos están delante de cada uno de And nosotros. we are called to prove in all these Y challenges. nosotros estamos llamados a ser más que What are vencedores. we going to prove? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a probar? I am the Son of God. Soy el Hijo del Dios viviente. I am one with Him. Yo soy uno con Él. It's not my passion. No es mi pasión, It's not my commission. no es mi comisión, It's not my agenda. no es mi agenda Because personal. I have become one with Por Him, cuanto yo soy uno con Él, His commission has become my su commission. comisión es mi comisión, His vision has su become my misión es mi vision. misión, His desires have become sus my deseos desires. son mis deseos. Because the you in me Porque lo mío y lo que me pertenece y el mimi, el yo is no more there. ya no está en mí. Because the you is being laid on the altar. Porque su ego está siendo postrado bajo los pies del The altar. baggages has been left over. La carga, lo que hemos arrastrado de la vieja naturaleza, la hemos soltado. Your personal identity has been left there. Su personalidad, su identidad personal también ha sido echada afuera. And you march on to a different realm, Entonces ahora tenemos que entrar a otra dimensión, different dimension, a otra esfera, where God wants you to make you live. donde Dios anhela darle vida y hacerle vivir. In that Y dimension, en esa dimensión you will be sustained. usted va a tener éxito. You will be taken care of Dios le va a guardar supernaturally. de una manera sobrenatural. And that will be the solution for everything. Y esa será la solución para todo lo relacionado a su That is existencia. the hope. Esa es la esperanza. That's the glory in which we are called to live in. Esa es la gloria en la cual nosotros hemos sido invitados a habitar. And that's being bestowed on the church. Y eso se le ha entregado, ese privilegio se le ha dado a la iglesia. For this we need to start within us. Y esto debe de iniciar dentro de nosotros. Every individual life, En cada vida individual, every marriage, en cada matrimonio, every family en cada familia, needs to work on this necesita trabajar con eso so that oneness will be formed in para que la us. unicidad sea formada en nosotros. We will have same likeness, Y todos carguemos la Same image. semejanza, la misma imagen, same life, la misma vida de Dios, so that when people see us, para que cuando nos vean a nosotros they will not see us in diversity, no verán una diversidad, but see us as one. pero nos verán como el uno en One Dios, in uno Christ, en Cristo, one in God. uno en Dios. And that's how the true church is going to Y es rise. así como se levantará la verdadera iglesia, And la when iglesia this true auténtica. church rises, Y cuando esta iglesia auténtica sea levantada, it's going to provide light for everything. entonces va a proveer luz a todo lo que carga oscuridad. I totally agree with what Pastor Yasser Yo was estoy saying. 100% de acuerdo con lo que declaró el apóstol Yasser. Nothing of this world Nada de este mundo can solve the problems. puede resolver los problemas del mundo. The government, Los gobiernos no pueden, the systems, the intellectual los systems, sistemas intelectuales, nothing can solve it. nada puede resolverlo. It's only the church can solve the problem. Solamente la iglesia puede traer solución a la tierra. And if we carry such a higher responsibility, Y si nosotros cargamos una responsabilidad tan importante, there is something so urgent and entonces needed hay un sentido de urgencia y una gran that necesidad has to be worked in que us. tiene que ser trabajado internamente en
entre nosotros. Because if God has such a big responsibility over the church, Porque Dios le ha entregado una responsabilidad sumamente importante a la it's not going iglesia. to be easy. Y no será fácil. The path is going to be tough. Porque el camino se hace más angosto. But we need to understand, Pero tenemos que entender when we start walking in it, que cuando comenzamos a caminar en el camino, supernatural doors are going to open. asuntos sobrenatural se nos abrirán You a will see the favor. miracles of Y God. veremos los milagros de Dios. We will see God working in it. Veremos a Dios trabajar por medio de su iglesia. And we will rise with the light. Y nos levantaremos en esa luz. And we will show the light to the Y world mostraremos la luz de Cristo al mundo as we become one with en la medida que Christ. somos uno con Cristo. Amen. Amén. Thank you. Muchas gracias.